tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Rafael Román, soy ayudante de la primera cátedra de anatomía, miembro de la unidad de anatomía por imágenes, y los temas que vamos a ver hoy va a ser vías de conducción nerviosa, ¿sí? Cualquier cosa, si voy un poco rápido me avisan. Igual, de todas formas, me gustaría que pongan algo en el chat para ver si se me escucha bien. Pero bueno, nada, espero cualquier cosa que me manden. Si tienen alguna duda pueden preguntar. Bien, vamos con el power. Bien, vías de conducción nerviosa. El objetivo que vamos a ver hoy es justamente describir las vías de conducción nerviosa a partir de los estudios por imágenes. Entonces, para eso les traje justamente esta primera diapo, en donde se ven dos cortes coronales del encéfalo con dos vías, una en color azul y otra en color rojo, ¿sí? Me gustaría ahora sí que participen del chat y que me digan qué les parece a ustedes, qué tipo de vía estamos viendo en el color rojo y qué tipo de vía es la que estamos viendo en el color azul. Una pregunta muy general, lo más general de vías. Si se animan, si no, sí. Bueno, en color rojo vamos a estar viendo las vías que son descendentes, ¿sí? Justamente como podemos observar acá, vamos a ver que desde la corteza desciende esta información proveniente de la corteza, luego una parte va a decusar y otra no, para llegar hasta la médula, ¿sí? Hasta una parte que vamos a ver luego en la vía cuando la expliquemos, hasta la parte de ventral, ¿sí? Donde vamos a encontrar el cordón anterior y lateral justamente de la médula espinal, para luego salir por la raíz ventral del nervio espinal. Y luego en azul vamos a ver cómo proviene la información desde el exterior, que tiene su primera neurona en el GARD, algo muy importante, ganglio anexo a la raíz dorsal, donde se encuentran células pseudomonopolares, neuronas pseudomonopolares, para ingresar por la raíz, en este caso dorsal, hacer su segunda sinapsis en lo que es la raíz dorsal, el asta dorsal de la médula espinal, para luego pasar a cualquier tipo de vía ascendente, ya sea el cordón posterior o las espinotalámicas. Bien, si vemos en la siguiente imagen, podemos ver vías descendentes, las podemos dividir en vías piramidales y vías extrapiramidales, ¿sí? Las vías piramidales vamos a ver las corticonucleares y las corticoespinales, lateral, anterior y lateral. Y las vías extrapiramidales podemos ver la arruga espinal, tecto espinal, ponto reticuloespinal, bulbo reticuloespinal, vestíbulo espinal lateral y medial y olivos espinales. Dentro de lo que son las vías ascendentes podemos dividirlas en conscientes e inconscientes. Dentro de las conscientes, justamente lo que divide si es consciente o inconsciente, si va a llegar a la corteza cerebral o no. Ojo con esto, si llega a la corteza cerebral, no cerebelosa. ¿Bien? Si llega a la corteza cerebral es consciente, si llega a la corteza cerebelosa es inconsciente. Por eso mismo dividimos inconscientes, espinotalámica anterior y lateral, las del cordón posterior, grácil y cuneiforme, también conocidas como Goldie-Woodruch, y las trigeminales. Bien. Y por otro lado, las inconscientes, como ya el mismo nombre de la vía lo dice, las espinas cerebelosas anterior y posterior, también conocidas como cruzada y directa. Arranquemos con las corticoespinales. Bien. Esta vía, sí, justamente como desciende, vamos a empezar a describirla desde la corteza, ¿sí? Pues desciende hasta la médula espinal. ¿Sí? En este caso podemos observar la corteza pintada en distintos colores. En este caso es la corteza izquierda, bien, del lóbulo frontal y una parte del lóbulo parietal, en donde vamos a estar viendo en rojo la corteza motora primaria, área 4, luego en rosa el área 6 y área 8, y en blanco el área 6, que son premotores. Y otra cosa es que tenemos acá la vía en celeste, que es la 312, bien, el área somatosensorial primaria de Brodmann, en donde también influye justamente en la vía córtico-espinal. ¿Por qué, se preguntarán?
porque justamente es importante reconocer, o sea, la propiocepción juega un papel muy importante en lo que es la motricidad, reconocer dónde se encuentra el cuerpo justamente para que poder emitir una eferencia motora. Bien, por eso mismo en esta primera imagen podemos ver las cortezas y en una segunda imagen, en esta, podemos observar que las tres son cortes axiales de resonancia CT1. Podemos observar acá con rayos, bien, perdón, esta imagen fue extraída de un libro. Con rayos se ve lo que es la corona radiada. Bien. En un primer momento vemos corteza, en un segundo momento corteza donde se encuentra la primera neurona, en un segundo momento lo que es la corona radiada y en un tercer momento estamos en el brazo posterior, ¿sí?, de la cápsula interna. Bien, brazo posterior de la cápsula interna. Primera neurona, sustancia blanca, sustancia blanca. Bien, somos sustancia blanca, sustancia blanca. Para luego poder llegar a qué imagen, a la de la izquierda o la de la derecha. Bien, si nosotros estamos descendiendo, vamos a ver primero al mesencéfalo para luego ver, perdón, el mesencéfalo donde vemos los pedúnculos cerebrales con los colículos superiores y luego ver los colículos inferiores. Por eso mismo la imagen de la derecha es una imagen rostral hablando de lo que es el tronco del encéfalo y la imagen de la izquierda es caudal con respecto a la derecha. Por eso mismo acá en los pies en los pies del pedúnculo cerebral, en la parte media vamos a encontrar lo que es justamente el haz córtico-espinal, ¿sí? Luego va a seguir descendiendo por lo que es el mesencéfalo para llegar a lo que es la protuberancia. En la protuberancia lo que va a hacer es disgregarse, ¿sí? Este haz se disgrega en varias fibras. ¿Para qué? Justamente para esquivar a lo que son los núcleos pontinos. Bien, luego de esquivar esos núcleos pontinos y llegar al bulbo, vamos a ver que justamente lo pinté en distintos colores, en distintos grosores, hacia un círculo con un diámetro mucho más grande y otro mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque si veíamos que todo descendía por el lado izquierdo, bien, en el bulbo, en la parte inferior del bulbo, o mejor dicho, en la parte más caudal del bulbo, vamos a encontrar lo que es la decusación piramidal. Bien, en esta decusación piramidal, el haz córtico-espinal que descendía por el lado izquierdo, entre un 75 y un 90% pasa a decusar. Bien, o sea, cruza la línea media. En cambio, de un 25 a un 10% no lo hace. Por eso queda del mismo lado de donde encontrábamos justamente las fibras provenientes, como ya lo habíamos visto en las diapos anteriores, del hemisferio izquierdo. Bien, si seguimos a la siguiente vamos a llegar ya al nivel medular, ¿sí?, en donde podemos ver al haz córtico-espinal anterior o directo y el haz córtico-espinal posterior, lateral o cruzado, ¿sí?, porque este ya decusó a nivel de las pirámides. Este es el del 75 al 90%. Bien, entonces este lateral lo que va a hacer es ingresar al asta ventral, ¿sí?, del lugar donde se va a originar el nervio espinal para realizar su segunda sinapsis. Bien, realiza su segunda sinapsis y luego sí emite su eferencia para llegar al nervio espinal, que se va a originar a partir de la raíz ventral con información motora. Bien, en el otro caso, con el haz córtico-espinal anterior, lo que va a hacer es decusar en el nivel en donde se va a originar ese nervio espinal, ¿sí? Como no decusó en la parte de la decusación piramidal, lo hace a nivel en donde se va a originar el nervio. Bien, cualquier cosa, si voy muy rápido me avisan, si no, continúo. ¿Alguna duda? Me freno. Por eso mismo, ahora les traje lo que son, no conseguí, estas son las únicas imágenes que pude conseguir de las vías, ¿sí? No tuve mucho tiempo para realizar el power, disculpen, pero bueno. Esto lo que estamos viendo es una tractografía, ¿sí? Estamos viendo justamente la emisión de la información, cómo viaja la información por estos haces que son de proyección. Bien, desde la corteza
bien, por la corona radiada hacia la cápsula interna, brazo posterior, para luego ingresar en lo que es eh, el tronco del encéfalo. Esto es una imagen normal, ¿sí? Acá no se ve nada patológico ni nada por el estilo, ¿sí? Se ve la tractografía con un fondo de resonancia en T2, justamente porque se ve el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Pero en la imagen de la derecha, ¿sí? Lo que podemos observar es como de un lado, del lado derecho, ¿sí? Podemos ver cómo está descendiendo la información de manera correcta, se podría decir, desde la corteza, por la corona radiada, por la cápsula interna del brazo posterior, hasta llegar al tronco del encéfalo. Pero ¿qué sucede? Del lado izquierdo, ¿sí? Se ve algo medio extraño, porque no está descendiendo por el mismo lugar, sino como que se está yendo hacia la derecha, desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Esto está sucediendo justamente porque si tienen buen ojo y prestan atención, pueden llegar a observar acá algo raro en la imagen, algo que les llama la atención. Justamente lo que estamos viendo acá es un tumor, bien, que se encuentra a nivel del puente, y lo que está haciendo es como desplazar a la vía córtico-espinal hacia el lado contralateral, ¿sí? Por eso mismo se ve que desciende por el lado izquierdo y luego de pasar lo que es el mesencéfalo, llegando a la protuberancia, se ve como cruza la línea media, ¿sí? Cruza la línea media sin decusar, porque justamente esto lo está causando algo patológico, y luego sigue descendiendo. Bien, me pareció algo interesante como para traer. Si continuamos, pasamos a lo que es la vía córtico-nuclear. Una vía eh, sencilla, justamente porque ya el mismo nombre lo dice, es justamente la información que desciende de la corteza hacia los núcleos. Lo que es un poco más complicado de entender es cómo esa información de la corteza llegó justamente, o sea, se formó en la corteza, se moduló para luego que esa misma corteza lo dirija hacia los núcleos. Bien, eh, es algo que tiene mucho que ver con lo que es la vía directa e indirecta. Si pasamos a la imagen, como bien habíamos dicho, es una vía descendente, ¿sí? Vamos a dirigirnos desde la corteza, como habíamos visto previamente, hasta lo que es el tronco del encéfalo, donde vamos a encontrar a los núcleos, en este caso núcleos motores. ¿Qué núcleos motores? Núcleo motor del tercero, del cuarto, parte del quinto, el sexto, el séptimo par, y el doceavo, onceavo y el abducen, el ambiguo, que es para el vago y el glosofaringio. Bien, de esta manera llega la información por el mismo lugar donde descendió para poder emitir la información, exceptuando algunos casos, ¿sí? Justamente como seguramente habrán visto, en lo que es el nervio hipogloso. Bien, el nervio hipogloso brinda información contralateral justamente para el músculo geniogloso para la inervación motora de la lengua. Bien, por eso mismo la lesión del hipogloso genera una desviación contralateral. Bien. Si continuamos, pasamos por la parte motora, ahora vamos a la parte sensitiva, sensorial. Bien. En este momento estamos viendo la vía espinotalámica, que es una vía, como habíamos dicho ya, que es consciente. Como es ascendente esta vía, lo vemos desde la médula hacia la corteza. Bien, en este caso podemos observar en este corte histológico, ¿sí? Porque este tipo de estudios por imágenes es un poco complicado conseguir imágenes en donde se pueda evidenciar bien esto. Entonces podemos ver en esta esquematización que traté de improvisar, justamente lo que es el origen del nervio espinal. Se supone que en rojo está representado lo que es la vía motora y en azul la vía sensitiva sensorial. Como la vía proviene y trae información del medio de la parte periférica, ¿sí?
lo que va a hacer es traer información a partir del nervio espinal. Ingresar al nervio espinal, recorrer la raíz dorsal hasta llegar al ganglio anexo a la raíz dorsal, o también conocido como GARD. Bien, ahí va a realizar su primera sinapsis, que va a estar modulada por neuronas pseudomonopolares justamente porque es una neurona con un solo axón, pero que en realidad al final se bifurca. Bien, recibe una aferencia y emite una eferencia. ¿Para qué? Para que esa eferencia ingrese por justamente la raíz dorsal hasta el asta dorsal, donde va a encontrar su segunda neurona. Bien, en este momento pueden suceder dos cosas. Una es que se dirija hacia el haz espinotalámico anterior o el haz espinotalámico lateral. Pero en ambos casos es importante destacar justamente que si ingresó por la parte derecha, lo que va a hacer es salir del asta dorsal, pasar por toda la sustancia blanca y decusar por la comisura blanca anterior. Bien, para llegar justamente, en este caso en azul, a lo que es el haz espinotalámico anterior, y en celeste al haz espinotalámico lateral. Bien, esta es la parte crucial que en muchos casos se pierden cuando estamos preguntando, ya sea durante las clases o durante los exámenes, y es importante recordarlo para la vida, en la carrera, cuando estemos dentro del hospital y demás, para poder reconocer lo que son las lesiones medulares. Bien, importante, no se olviden de ese detalle, reconocer dónde es la decusación de cada una de las vías. Si continuamos, habíamos visto que la información ingresaba por la parte derecha, pero asciende por la parte izquierda. Bien, por eso mismo, si nosotros en estos cortes axiales realizamos una línea, antero-posterior, podemos dividir esto en una parte izquierda y una parte derecha, y vemos cómo asciende por la parte izquierda por el haz espinotalámico. Luego ese haz va a pasarse a llamar lemnisco medial, se va a unir al lemnisco medial, ascendiendo por el lado contralateral siempre de donde ingresó, pasando por el bulbo, en la protuberancia y el mesencéfalo. ¿Para qué? Para llegar hasta su tercera neurona, que se encuentra en el tálamo. ¿En qué parte del tálamo? En el núcleo ventroposteromedial. Se encuentra ubicado con el punto azul. Bien, siempre contralateral de donde ingresó la información. Vimos que ingresó del lado derecho, ahora se encuentra del lado izquierdo. ¿Para qué? Para realizar todo el camino inverso de lo que fue la vía descendente. En este caso, como asciende, va a pasar por el tálamo, algo que no hacen las vías descendentes, luego pasar por lo que es la cápsula interna, el brazo posterior, para llegar hasta la corona radiada, ¿sí? Justamente que tiene su nombre porque son fibras que irradian a la corteza, para llegar a lo que es la corteza 312, área somatosensorial primaria. Bien, giro postcentral, el lóbulo parietal. Bien, si seguimos, vamos a pasar a la siguiente vía ascendente consciente, porque justamente va a llegar a la corteza cerebral, que es la vía del fascículo gracil y cuneiforme, ¿sí? Esto algo que me olvidé de mencionarles, justamente pido disculpas, que es la vía espinotalámica anterior va a traer información de lo que es el tacto protopático o parte de la nocicepción, ¿sí? El tacto grueso. Hay distintos nombres por lo cual lo pueden encontrar: el tacto grueso, no discriminativo, protopático, tacto simple. Bien, en cambio la vía espinotalámica lateral va a traer la información del dolor y la temperatura. Bien, disculpen que se me cruzó, se me olvida. Si seguimos con lo que es fascículos gracil y cuneiforme, vemos que estos traen lo que es la propiocepción consciente, ¿sí? También conocidas como vías del cordón posterior, justamente porque cuando ingresa la información por el nervio espinal, tiene su primera neurona en el ganglio anexo a la raíz dorsal, ingresa por la raíz dorsal para llegar hasta lo que son
el cordón posterior ipsilateral al nervio espinal, en donde encontramos hacia lateral del cordón posterior al fascículo cuneiforme y hacia medial el fascículo grácil. Tengan en cuenta que todo el cordón posterior va a tener dos fascículos grácil, uno derecho y otro izquierdo, y dos fascículos cuneiformes, uno derecho y otro izquierdo. El fascículo grácil se va a encontrar en toda la longitud de la médula espinal porque trae la información de los miembros inferiores. En cambio, el fascículo cuneiforme se va a comenzar a ver a partir de los niveles medulares de T6, T7 aproximadamente, porque trae información tanto de la parte superior del tórax como de los miembros superiores. Bien, entonces yo, si este corte lo realizaría por debajo de T6, T7, no encontraría lo que es el fascículo cuneiforme, sino que solamente encontraría lo que es el fascículo grácil. Hasta este momento nada decusó, todo ingresó por la parte derecha, ¿sí? Y seguimos por fascículo tanto grácil y cuneiforme derechos. Ahora, cuando nosotros ingresamos a lo que es el bulbo, ¿sí? Vamos a encontrar los núcleos en donde se encuentra su segunda neurona, el núcleo cuneiforme y el núcleo grácil, también conocidos como de Gall y de Butlerach. Una vez que realizó su segunda sinapsis, ahí es cuando va a decusar. ¿Por dónde? Por la decusación sensitiva en la parte más caudal del pulpo. Bien, ahí decusa y de ser derecha pasa a ser izquierda. Por eso mismo se va a unir a lo que es el lemnisco medial, bien, ya en la protuberancia, y va a ascender, ¿sí? Ahora del lado contralateral, bien, para llegar a hacer su tercera sinapsis en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, para ascender por la corona, por la cápsula interna, brazo posterior, corona radiada, y llegar hasta la corteza, en donde se encuentra su cuarta neurona. Bien. Seguimos con las vías, una vía que en este caso es una vía de la propiocepción inconsciente. Inconsciente, ¿por qué? Porque por lo que nosotros llegamos a hablar de la vía, desde la espina, desde la médula espinal hasta el cerebelo, nunca tocó la corteza cerebral en donde se va a hacer consciente. ¿Bien? Entonces es una vía de la propiocepción inconsciente. El fascículo de Gold y Butlerach o de cuneiforme y grácil justamente van a ser conscientes porque estuvieron llegando a la corteza. En este caso nosotros tenemos una vía espinocerebelosa directa y una vía espinocerebelosa cruzada. La vía espinocerebelosa directa va a ser la que más cerca esté de donde va a ingresar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si proviene la información del lado derecho, nervio espinal, raíz dorsal, ingresa al asta dorsal, donde encuentra su segunda sinapsis, el lugar más cercano, ¿cuál va a ser? ¿El fascículo posterior o el fascículo anterior? Obviamente, como lo vemos acá, el fascículo posterior. Entonces este va a ser el directo. Bien, este es el directo. Por otro lado, el fascículo anterior pasa a ser el cruzado. ¿Por qué? Porque sale la información del asta dorsal, donde tuvo su segunda sinapsis, decusa por la comisura blanca anterior y llega hasta lo que es la vía, el tracto espinocerebeloso anterior o cruzado. Si seguimos ascendiendo, podemos ver cómo la información llega hasta lo que es la parte más caudal del bulbo. Bien, y de esta manera lo que es el haz espinocerebeloso posterior ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el cerebelo para encontrar su tercera neurona en lo que es la corteza cerebelosa. Bien. En cambio, del lado contralateral, del lado izquierdo, vemos cómo asciende, ¿sí?, la información del tracto espinocerebeloso cruzado o anterior. ¿Para qué? Para llegar hasta lo que es el límite superior, el límite rostral
de la protuberancia, en donde va a encontrar su camino de entrada por el pedúnculo cerebeloso superior hacia lo que es el cerebro para encontrar su tercera neurona en la corteza cerebelosa. Esto es algo importante a destacar. Cuando uno habla del tronco y de su comunicación con el cerebelo, se dice que el tronco tiene las tres porciones, de caudal a rostral, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, el bulbo está comunicado por el pedúnculo cerebeloso inferior al mesencéfalo, la protuberancia por el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande, y el mesencéfalo por el pedúnculo cerebeloso superior. Eso no es estrictamente así, porque como estamos viendo acá en el límite más superior, en el límite más rostral de lo que es la protuberancia, sí ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior hacia lo que es el cerebelo. Bien. Bien. Hay algo que no me está gustando. Sí, y les pido disculpas. Acá cometí un pequeño error cuando hice la diapositiva. Una vez que llegó hasta el límite superior, bien, de la protuberancia, el límite rostral, lo que va a hacer es volver a decusar. Bien, vuelve a decusar y ahí sí ingresa por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior ipsilateral, porque la información justamente de la espina cerebelosa es cruzada, ¿sí? Cruza dos veces. Bien, me acordé de eso, justamente les pido disculpas por no haberlo acomodado antes. Bien, pero bueno, nada, les pido disculpas. Entonces, por eso justamente importante destacar la vía directa, espina cerebelosa directa o posterior, asciende del lado ipsilateral, no decusa nunca. En cambio, la vía espina cerebelosa anterior o cruzada decusa dos veces, una vez cuando ingresa por el nervio espinal y otra vez cuando llegó al nivel más rostral del puente, bien, para ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior contralateral. Bien, mil disculpas, menos mal que me di cuenta antes de terminar con el techo. Bien, si pasamos con la vía trigeminal, ¿sí? Esta es una vía consciente. Podemos observar que va a traer información de lo que es la cara, ¿sí? La parte orbitaria, la parte oftálmica, maxilar y mandibular, compartiéndose también información con lo que son los núcleos con lo que son los nervios facial, glosofaringio y vago. Bien. Cuando nosotros vemos al nervio, al trigémino, ¿sí? Dentro de los que son los pares craneales, vemos que tiene un origen aparente en lo que es la cara lateral de la protuberancia. Bien, que esta información, si vamos de dorsal, de dorsal a ventral, nos vamos a encontrar con el ganglio de Gasser, y luego este nervio emite sus tres ramos, que son el ramo mandibular, maxilar y el ramo oftálmico. Oftálmico B1, maxilar B2 y mandibular B3, que en realidad está mal dicho porque en realidad es quinto primero, quinto segundo y quinto tercero. Pero cuando estamos observando la vía tenemos que ver que es una vía que recoge información para llevar hasta lo que es la corteza. Bien, entonces lo que estamos viendo en realidad es que la información proviene por estos ramos, ¿sí? Y realizan su primera sinapsis en lo que es el ganglio de Gasser, ¿bien? O el ganglio trigeminal, para luego ingresar esa información por el nervio trigeminal hacia lo que es el puente. Por eso mismo acá en esta imagen central podemos ver cómo ingresa la información de los tres ramos, ¿sí? ¿Sí? En donde tuvo su ganglio de Gasser en su primera neurona, para llegar a lo que es el nervio trigémino. El nervio trigémino ingresa y realiza su segunda sinapsis
en lo que es el núcleo sensitivo principal trigeminal. Bien. Tengan en cuenta que este núcleo tiene una disposición longitudinal, por eso lo vamos a encontrar tanto en mesencéfalo como en bulbo. Ahora, ¿qué sucede? Tiene dos vías. Por una parte puede ascender directamente, así como recibió la información, para encontrarse con su tercera neurona en lo que es el núcleo ventroposterior lateral del tálamo, que lo va a hacer justamente por esta parte celeste, ¿sí? Que es el fascículo, el haz trigeminal posterior. Bien. O si no, puede descender del lado ipsilateral, por eso lo vemos acá en el bulbo, hasta encontrar a los núcleos espinales, y luego que lo encuentra lo que hace es decusar, bien, decusa, y llega hasta lo que es el haz espino trigeminal anterior. Bien, de este lado, por lo tanto, la información que desciende no solamente va a descender, sino que también va a decusar y se va a hacer contralateral. En cambio, la información que ingresó por el puente asciende directamente y va a ser ipsilateral. Por eso mismo acá estamos viendo del lado derecho, bien, como en la imagen anterior, la parte derecha era la directa, ¿sí? Asciende directamente por el mismo lugar de donde ingresó la información, suponiéndose que acá tenemos oftálmico, maxilar y mandibular, el ganglio de Gasser. Bien, primera neurona, ingresamos por el puente. Bien, segunda neurona, lo que hizo fue ascender directamente por lo que es el haz trigeminal posterior. Bien, hacer su sinapsis en el tálamo, en el núcleo ventroposterior lateral, su tercera sinapsis. Luego ascender por el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, y dirigirse hacia los giros inferiores, bien, de la corteza somatosensorial, donde se encuentran las partes, los giros que representan a la cara dentro del homúnculo sensitivo, ¿sí? O sensorial. Bien, lo que vendría a ser la órbita, nariz y la boca. Acá encontraríamos lo que es la cuarta neurona. Por otro lado, puede descender hasta la médula. Bien, cuando encuentra a sus núcleos espinales, lo que hace es decusar y ahora sí ascender por el haz espino trigeminal anterior, bien, para llevar la información hacia el lado contralateral. Bien, tercera neurona y cuarta neurona. Bien, esta fue la bibliografía que utilicé para poder realizar el Power, ¿sí? Si pueden, búsquenla porque es muy interesante, ¿sí? Tiene una descripción mucho más sencilla de lo que yo le pude haber realizado. Así que nada, estos son los canales de difusión. Así que bueno, si tienen alguna duda pueden hacerla, y si no, eso fue todo. Gracias, Nacho. Bien, muchísimas gracias. Buen fin de.